se hicieron en esta universidad. Iniciemos desde el principio, si le cuenta a los oyentes qué fue lo que pasó, por qué las está denunciando. Buenos días. Muy buenos días, profesor. UMIP es la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Correcto, esa misma. Muy buenos días, licenciado Edwin Cabrera, a Radio Panamá, a los panelistas. La Universidad de Panamá tiene su marco jurídico en la Ley 81 y en el Estatuto Orgánico, pero el Comité Electoral que ha venido organizando, que es la función que tiene por estatuto, organizar las elecciones antes, durante y después de las elecciones, tuvo tres proyectos, diría yo, o tres planes. El primer plan fue de desacreditar el comité por parte del señor rector Víctor Luna Barahona y Roberto Aparicio, vicerrector académico. Este plan consistió en querer manipular el comité a su conveniencia o a conveniencia de cualquier persona que iba a participar como rector de la Universidad Marítima. En ese sentido, solicitamos abogados, asesoría legal, y nos impusieron asesoría legal de la Universidad Marítima. Nosotros, como un ente autónomo electo, pues fuimos electos, nosotros nos negamos a aceptar que asesoría legal de la Universidad Marítima nos asesorara, puesto que hay conflicto de interés. En ese sentido, trataron de manipularnos, porque denunciamos, profesor Edwin Cabrera, denunciamos que el señor rector y Víctor Luna, el Roberto Aparicio, vicerrector, están nombrando administrativos a ser docentes, usurpando la función de un docente, y esto significa que un administrativo va a pasar a la ponderación del 50% en el padrón electoral, a beneficio de quien ellos decidan. Muchos administrativos. Este fue nuestro pecado, denunciar que en el padrón electoral se está nombrando de manera conveniente, abultando el padrón electoral. Miren, nosotros tenemos un caso, por ejemplo, que el año pasado, 2023, se nombra un profesor permanente y luego inmediatamente se categoriza. Esto es peor que inventar que falsificar un título de doctorado. Está peor que un H. Tenemos las evidencias de un profesor, se nombra permanente y luego es categorizado. Para ser categorizado, en mi caso, que tengo 37 años, soy profesor honorario de la Universidad Marítima. Para ser categorizado en la categoría 1 hay que seguir ciertos procedimientos. Es más, en el estatuto se establece que se debe crear una base de datos. De los 18 años que tiene la Universidad Marítima, 10 han sido administradas por Víctor Luna Barahona, como bien lo dijo su excelencia la señora ministra, como una ministra, porque allí tiene nombrados amigos, nombres administrativos. En este sentido, hay profesores que están nombrados en la partida 172, que no van a tener derecho a seguro, pero que yo le hice la consulta al señor Rigoberto González, al licenciado Rigoberto González, y me dijo, ellos pueden votar, porque yo no creía en que ellos pudieran votar estando en la partida. El reglamento es claro que dice que si tiene 2 periodos votan. En las universidades, en este caso la Universidad Marítima, se pondera el voto. El 50% para los docentes, 25% para los estudiantes y 25% para los administrativos. El señor, en ese plan de querer manipular al comité, que no lo permitimos, solicitamos abogados. El señor rector el día 12 de diciembre, en un consejo académico, él decide atacar al comité y le dice, paren la grabación. Todas las grabaciones del consejo académico deben ser grabadas. Paró la grabación y luego mandó a atacar al comité, porque el comité estaba haciendo todo mal. Es decir, nuestro único delito fue denunciar que están nombrando profesores abultando el padrón electoral. Aquí hay un caso de que las secretarias se le dan horas de clase a secretarias, y luego esta secretaria, en el caso de Roberto Aparicio, nombró su secretaria personal, le dio clase en este semestre y ya sabemos qué viene después. En el próximo semestre es una profesora y es una secretaria que no cumple con los procedimientos que dice nuestro estatuto orgánico, la base de datos, la clase simulada, las evaluaciones pertinentes, los currículos y demás.
ese fue nuestro pecado. Luego de que no pudieron manipularnos, estimados oyentes, profesor Cabrera, como no nos pudieron manipular, vino un plan de descrédito hacia el comité, un plan de desacreditar nuestra función. Ese plan creció tanto que salimos en todas las redes sociales de Panamá, en los diarios. Este plan de descrédito fue muy triste porque pusieron a nuestro estudiante Fabián Pérez en una foto donde decía red de criminales. Estos dos señores, a quien yo hago responsable, Roberto Aparicio y el señor rector, proyectaron al estudiante, al profesor Marcos Vigil, presidente del comité, a la secretaria, nos proyectaron en una red criminal para desacreditar, y esa campaña sucia que se le hizo al comité, nosotros pusimos una querella penal en contra de Roberto Aparicio. No pudieron, apreciado profesor Cabrera y radio oyente, no pudieron. Soportamos como el sauce toda esa blasfemia que le tiraron al comité. Nosotros nos aferramos al estatuto que dice que el comité es autónomo, que es permanente y que fuimos escogidos y tenemos fuero electoral. Estamos conversando con el profesor Marcos Vigil, profesor de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Pero lo que le quiero preguntar es, para poder poner en contexto, estamos hablando de las elecciones dentro de la UMIP. Sí. Y del comité, que es el que organiza la elección. La elección, antes, durante y después. Ok. El rector de la universidad y el otro señor que usted mencionó no quieren darle validez al comité. No quieren, nosotros fuimos electos democráticamente, no quiere que se hagan elecciones para perpetuarse, para mantenerse, como lo dijo, muy bien lo dijo su excelencia, mantenerse con una minita ahí y no dejar y que no existan elecciones. ¿Cuándo deberían ser las elecciones de la UMIP? Muy buena pregunta. Nosotros le enviamos calendario, porque el comité tiene que organizar un calendario electoral. Se lo enviamos a su excelencia, la ex ministra Maruja Gorday de Villalobos, le enviamos no menos de 4 cartas denunciando todas las irregularidades, pero también presentando un calendario electoral. La señora ministra y el Consejo Superior que lo componen, la universidad tiene un órgano de gobierno superior que es el de máxima dirección y de decisión dentro de la universidad, que se llama Consejo Superior, compuesto por la ministra de Educación, el director del Canal de Panamá, el administrador del Canal de Panamá, el director de AMP, APADEMAR, Cámara Marítima, APON. Son 8 miembros. Ellos son, según estatuto, los que pueden convocar a elecciones. Nosotros hemos hecho ya 3, 4, 5, 6 proyectos de calendario, pero el señor rector y Roberto Aparicio han manchado y han vendido la idea de que no estamos organizados. Sí lo estamos. Como no pudieron, con esa red de supuestamente criminales que tiene el comité electoral, como no pudieron, porque soportamos muchas blasfemias, entonces la decisión, apreciados oyentes y la mesa del profesor Edwin Cabrera, el señor rector decidió destituir al presidente del comité, quien les habla, a la secretaria del comité, es decir, que no exista comité y con eso gana tiempo y no se hacen elecciones. Hay que destacar que el Consejo Superior que hay hoy no es el mismo que fue antes de esta administración de su excelencia Lucy Molinar. En el consejo anterior habían 3 miembros del consejo anterior que apoyaban a Víctor Luna. Uno era el abogado personal de él. El abogado personal de él era el administrador designado por la autoridad marítima y se prestó también para mancharnos frente al Consejo Superior. Hoy estamos en espera porque fuimos destituidos. Se le está dando seguimiento, diría yo, a lo que tiene UNACHI y a lo que tiene UDELA. Por ejemplo, UDELA tiene el Consejo Electoral Universitario. Ahí fueron destituidos los miembros de UDELA. Y nosotros, como miembros del comité electoral, sí queremos dejar claro que en la Universidad Marítima se está cometiendo altos grados de corrupción en los nombramientos, abultando el padrón electoral. Esas son parte de nuestra denuncia. Y también queremos denunciar, por ejemplo,
que además de esos nombramientos, no se le ha dado por lo menos cátedra a personas que tienen mucha experiencia, que trabajan por lo menos en la Merckx, en la Parloy, en la Costco, compañías marítimas, para favorecer un padrón electoral a favor de ellos. Nosotros denunciamos ante la faz de la patria que es importante eliminar esa corrupción, volver la mirada, y le mandamos un mensaje a su excelencia, a la señora ministra de Educación, al señor presidente de la República, mirar hacia la Universidad Marítima, puesto que ahí tenemos muchos malos manejos, no solamente en la parte electoral, hay otras que no me corresponden, pero hay malos manejos y la universidad no se merece esto. Yo me gustaría, y tomo como mía la palabra de un gran jurista panameño, Miguel Antonio Bernal, que dijo el 17 de diciembre en El Siglo, y aquí también creo que lo dijo, que no hay que permitir que la corrupción tome el lugar del saber en las universidades panameñas. Quien guarda silencio, dice el doctor Bernal en sus apuntes del Siglo, quien guarda silencio ante esta situación de corrupción se hace cómplice. Es por eso que yo agradezco a Radio Panamá. Panamá en directo. A Panamá en directo. Sí. Le agradezco que ustedes no son cómplices, puesto que nos están permitiendo demandar muchos actos de corrupción. Aquí el señor rector tiene nombrado a la esposa de la persona que le cuida, porque él es hípico. ¿Cuál es el próximo paso de lo que puede llegar a pasar en la UMIP para poder darle una conclusión al tema? El próximo paso sería el Consejo Superior se reúna, que acoja nuestra denuncia y que tome una decisión en cuanto al comité electoral. El comité electoral está preparado para el antes, durante y después. Las elecciones debieron ser, ya no tenemos tiempos electorales. Los tiempos electorales son perfectos por los términos de impugnaciones, por otras. Entonces, las elecciones deben hacerse en un momento en que los estudiantes, profesores y administrativos, todos estén en el campus. Si nosotros hacemos las elecciones en noviembre, hay mucha inasistencia de estudiantes. Y nosotros buscamos y determinamos que el periodo correcto, el momento correcto para hacer una elección sería del 3 de octubre, por esa semana del 3 de octubre al 7, 8 de octubre, donde están todos los estudiantes, es antes de exámenes. Pero vemos que ya, si fuimos destituidos ilegalmente, porque el estatuto dice que un profesor, para destituirlo, tiene que mandarse se nombra una comisión de disciplina. Luego se le manda una amonestación verbal, una amonestación escrita, suspensión por 5 días, luego suspensión por 15 días y luego viene la destitución. El señor rector de un solo plumazo agarró la máxima y nos destituyó con el propósito de perpetrarse, de mantenerse en el poder y que no hayan elecciones. Aquí se violó el estatuto, pero además, como soy profesor categorizado, se me violaron todos mis derechos. Yo tengo 37 años de ser docente desde la antigua escuela náutica y de los 37 años se me han violado los derechos porque no se siguió el debido proceso. Por supuesto que esto va a los tribunales, pero mientras esto vaya a los tribunales y no se me restituye, no podrá haber elecciones. ¿Por qué? Porque dice el estatuto que solo por en el artículo 193, que solo por la primera vez el Consejo Superior escoge a los miembros del Comité Electoral Universitario. Entonces, vamos a esperar cómo evoluciona esta situación en la UMIP. Aquí, para que usted sepa, me están llegando información, profesor Vigil, de que la ANTAI recomendó su destitución, de que usted está imputado por abuso de autoridad. Es lo que me está llegando aquí a mi chat de un número que no tengo yo. Correcto, profesor. Correcto. ANTAI, ese programa de descrédito que mencioné en el segundo punto, en donde se nos sacaron en las redes sociales, en donde se formó una red para que el comité tuviera descrédito. Dentro de esa red, el señor Roberto Aparicio puso no menos de 6 denuncias en la ANTAI. El señor Roberto Aparicio Alvear, este señor, además de poner la denuncia ante la licenciada Elsa Fernández, también él era el que entrevistaba en la ANTAI. O sea, era güey y parte. Y si hacemos un análisis del informe de la ANTAI, todo ese proceso de investigación
el profesor Roberto Aparicio, vicerrector académico, y Balantay, ahí hay colusión. Ese es un caso que va a ir a los tribunales también, porque eso es ilegal. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esto, profesor Vigil. Hemos escuchado su versión y estaremos pendientes, pues, a ver qué pasa, cuál es el desenlace de eso. Lo único cierto, señor Leonardo Greenspan, es que observe un detalle. En todas las universidades donde hay elecciones de rector, que son las estatales, hay guaguancó. Sí. Observe ese detalle. En todas. UNACHI, UMIP, UDELAS, incluso la Universidad de Panamá. La que nunca oigo yo problemas es la Universidad Tecnológica. Excelente observación, profesor Cabrera. Pero en todas donde hay elección de rector de unos años para acá, excelente, siempre hay guaguancó. Es un tema que yo nunca voy a poder entender, Leonardo. ¿Por qué los rectores de las universidades tienen que ser por elección? Y no se deben reelegir, es mi concepto, no se deben reelegir para... No, es que no debe haber ninguna elección, tiene que haber una designación de un consejo superior. Ok. Porque ¿por quién van a votar los administrativos? ¿Por el que los nombra? Eso es correcto. ¿Por quién van a votar los profesores catedráticos titulares? Por el que los nombra. Es así. Entonces, no es verdad que el proceso de elección podrá ser lo más democrático, sin duda lo es, pero no es el mejor método. Esa decisión... Para efecto de una universidad. Esa decisión, profesor Cabrera, esa decisión excelente que usted acaba de poner sobre la mesa al Consejo Superior, ojalá que la escuchara su excelencia, la señora ministra, porque aquí existe un Consejo Superior por estatuto que es el de máxima dirección y decisión, y ellos son los únicos que pueden separar al rector, son los únicos que pueden convocar elecciones, no nosotros las organizamos. Y por último, para agradecerle, profesor Edwin, a Leonardo Greenspan, a la mesa, agradecerle, darle la oportunidad a la Universidad Marítima y no dejar en el vacío las palabras del gran jurista Miguel Antonio Bernal, que la corrupción no se apodere del saber, y quien guarda silencio se hace cómplice de esa corrupción. Muchas gracias y me voy agradecido del programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Oiga, empezó a llover por el área de la planta potabilizadora de Chilibre, ¿no? Y llueve por allá, pero ahí no hay agua. ¿Y eso qué significa? No, nada, bendición, según dicen, ¿no? ¿Qué le puedo decir?